ya nos estábamos tardando en grabar uno de los lugares más curiosos de todo el Uruguay. Hoy vamos a averiguar de una vez por todas si el castillo, o mejor dicho, los castillos que construyó Pitamiglio, de verdad son tan misteriosos como siempre hemos creído. ¿Son tan famosos porque se los vendió bien? ¿O sí que esconden ese misticismo que nos va a dejar de boca abierta? Nos vamos a tomar la tarea de recorrer los dos castillos que hay en Uruguay. Vamos a averiguar si están conectados por la arquitectura o algo más. Uno lo encontramos frente al mar, escondido entre edificios. El otro aparece en medio de la nada, en Piriápolis, pero ambos construidos por el mismo hombre, Humberto Pitamiglio. Para entender sobre el tema en profundidad hay que empezar por el principio. ¿Quién fue Pitamiglio? Y ojo, porque como decimos en Uruguay, el hombre estaba pillo. Fue arquitecto, político y millonario, y posiblemente una de las personalidades más misteriosas de toda la historia uruguaya. Hijo de inmigrantes italianos, Humberto nació en Montevideo en el año 1887. A los 21 años ya estaba recibido de arquitecto. En el año 1910 ya estaba empezando con esta pedazo de obra, por lo que ya estamos viendo, no perdía el tiempo. Para ser considerado una de las personas más misteriosas de todo el Uruguay, tenía que ganárselo. Él decidió hacerlo a través de sus obras. Pero este castillo no nació de la nada. Estos terrenos originalmente pertenecían a Francisco Piria, fundador de Piriápolis y uno de los empresarios más importantes del país en aquella época. Paréntesis aparte, ahí también hay tela para cortar. Si veo que este video gusta, podemos, como no, en un futuro hablar de la historia de él. Y acá es donde aparece algo muy interesante. Piria también estaba profundamente interesado en el esoterismo, la alquimia y el simbolismo oculto. De hecho, hay quienes afirman que Piria funcionó como una especie de mentor espiritual e intelectual para Humberto. Con el paso de los años, Pitamiglio comenzó a transformar esta casa común en algo completamente diferente, algo original, un laberinto arquitectónico lleno de símbolos, pasillos extraños y referencias ocultas. Lo más raro es que nunca dejó de alterarlo. Este castillo vivió más de 50 años en constante construcción, décadas agregando habitaciones, torres, escaleras y por supuesto detalles simbólicos, como si el castillo jamás estuviese terminado. La construcción parecía representar algo mucho más profundo que una simple vivienda, una transformación constante. Aunque mucha gente lo conoce solo como un castillo, esta construcción tiene una característica muy particular. Vista desde ciertos ángulos, la estructura parece un enorme barco de piedra. Y eso no es casualidad, Pitamiglio estaba obsesionado con el simbolismo. Y para muchas corrientes esotéricas y alquimistas, el barco representa el viaje, la transformación, la búsqueda, algo que encaja perfectamente a toda la filosofía que lo rodea a él. La proa apunta al mar, como si el castillo estuviera listo para navegar. Y arriba de esta especie de proa aparece una de las imágenes más icónicas de todo el lugar, la victoria de Samotracia, una figura asociada al triunfo, al avance, como si todo el edificio fuera una metáfora de un viaje espiritual. Llegados a este punto, me cuesta trabajo creer cómo ese hombre vivía solo en este lugar tan laberíntico. Me encantaría saber a cuántas personas les daría para vivir solos acá. Gracias a su apariencia llegaron a circular historias muy extrañas del lugar. Aseguraban que existían túneles secretos. Se decía que Pitamiglio realizaba rituales alquímicos en el subsuelo. Hasta existe la leyenda de que el Santo Grial estuvo oculto acá durante varios años. Mientras más crecía, más raro se veía para el ojo público. La gente no entendía el porqué y el para qué del lugar. ¿Por qué una escalera termina en una pared? ¿Por qué existe una puerta falsa? ¿Ventanas ciegas? Entonces las teorías eran casi inevitables. Esto generó también que la opinión pública se dividiera. Para algunas personas era un genio, un arquitecto brillante, adelantado a su época, pero para otros no era más que un hombre extraño y obsesionado con el ocultismo. Hoy en día, la propia Intendencia de Montevideo reconoce que el castillo funciona como una especie de libro abierto de la alquimia. Vecinos de Punta Carretas, que es el barrio donde está ubicado, contaban que Pitamiglio caminaba de noche por la Rambla usando una capa roja. Imagínate ver esa imagen hace 100 años
años atrás. Cosas que sumadas empezaban a generar esa sensación no de miedo, pero sí de incomodidad. Pero vamos a ser realistas, muchos de los historiadores aclaran que estas historias fueron exageradas con el pasar de los años. No existen pruebas reales de rituales satánicos, magia negra u objetos extraños. Y gran parte del mito surgió porque Pitamiglio no explicaba del todo sus construcciones. En otras palabras, el misterio no apareció solo, lo fue creando él con el correr de los años. Pero donde verdaderamente radica lo que hace tan especial a este lugar es su simbología. No era una simple casa extraña frente al mar. Ya mencionamos que está lleno de símbolos alquímicos, pasillos secretos y referencias esotéricas. De hecho, muchos creen que el castillo fue diseñado como una especie de recorrido espiritual. No buscaba convertir metales en oro, buscaba la perfección espiritual. Y eso se refleja en cada rincón del castillo. Pero estaba tan comprometido con lo que decía y hacía que llegó a cambiar hasta su propio nombre. Se agregó una H al principio del nombre, porque creía que tenía un valor simbólico y energético. Pero lo cierto es que hasta día de hoy, el castillo sigue siendo uno de los lugares más misteriosos de todo el país. Y si bien no creo en nada raro, en nada que no pueda ver, recorrer este lugar se siente diferente, porque es un lugar diferente. Y hoy en día vemos un lugar, una construcción que se tuvo que adaptar a los tiempos modernos para poder seguir existiendo, agregando actividades, habitaciones curiosas, muy curiosas, pero sí es verdad que hay algo en esta construcción que la hace sentir diferente. Está completamente diseñado para hacerte sentir incómodo, curioso, inclusive te podría decir que hasta observado. Van a notar que estoy hablando un poco bajo porque no es el lugar adecuado para andar a los gritos. En su testamento, Pitamiglio dejó instrucciones bastante extrañas. El castillo quedó ligado a una persona muy misteriosa, relacionada con un artista. Es un tema bastante confuso. ¿Por qué? No se sabe con certeza. Pero finalmente terminó en manos de la Intendencia de Montevideo. Y además dejó una condición inquietante: que el castillo le fuera devuelto cuando él regresara. Y fue justamente esa frase la que nos dejó con décadas de teoría. Pero quizás la más inquietante de todas es la que nos cuenta que Humberto nunca quiso que su historia tuviese un final, por sus obsesiones con la alquimia y la transformación espiritual. Muchos empezaban a creer que buscaba algo más que conocimiento. Algunos aseguraban que quería alcanzar una especie de inmortalidad simbólica. Yo lo que sé y lo que puedo asegurar es que hoy en día podemos venir a visitarlo, porque no en todo Uruguay hay lugares tan extraños como este. Llegados a este punto, hay algo que no muchos saben. El castillo de la Rambla no fue el único proyecto extraño de Humberto Pitamiglio. También existe otro, ubicado en Las Flores, en Piriápolis, y al igual que el de Montevideo, ese también está rodeado de símbolos, misterios y teorías. Obvio que tenemos que ir, si hacemos esto lo vamos a hacer bien, así que emprendemos rumbo para dicho castillo. Bueno, si ven que de la nada hay toma con Sole porque se decidió salir. Cuando llegamos estaba todo tenebroso, pero ahora se ve que se le fue la timidez y está apareciendo. El lugar fue construido como una especie de laboratorio espiritual y refugio de ideas. Se llega a mencionar que Pitamiglio veía a ambos castillos como parte de la misma obra, uno frente al mar y el otro más aislado, conectado con la naturaleza y en silencio. Y aunque son diferentes en estilo y tamaño, los dos comparten pasillos extraños, referencias esotéricas y una arquitectura pensada para transmitir mensajes ocultos. De hecho, hay quienes creen que ambos castillos funcionan como un recorrido simbólico dentro de la visión alquímica de Pitamiglio, como si cada lugar representara una etapa distinta, lo que nos hace más difícil todavía el separar al arquitecto del mito, porque cuanto más investigás su vida, más parece que cada edificio fue diseñado para dejar respuestas sin responder. A simple vista quizás no se note, pero es cuestión de afinar un poco el ojo para que nos llame muchísimo la atención, que varias partes del castillo parecen inacabadas, y eso alimentó otra teoría alrededor de Pitamiglio, que sus castillos no eran edificios finalizados, sino proyectos en transformación constante, casi como si la búsqueda nunca fuera a terminar. Y volvemos a lo mismo, quienes visitan el castillo dicen algo parecido. El lugar tiene una energía extraña, no necesariamente paranormal, pero sí difícil de explicar. Como ya habíamos mencionado
mencionado, hay otro detalle que hace mucho más intrigante toda esta historia. Muchos comparan a Pitamiglio con Francisco Piria. Los dos estaban obsesionados con el simbolismo. Los dos construyeron lugares llenos de misterio y los dos dejaron una enorme cantidad de teorías alrededor de sus vidas. Por eso no es casualidad de que el castillo esté tan cerca de Piriápolis, una zona donde el misterio y la arquitectura parecen mezclarse constantemente. Espero que se escuche, a ver cómo se abre la puerta. Está re tenebrosa el sonido que tiene. Como muchas de las construcciones vinculadas a Pitamiglio, la ubicación no parecía elegida al azar. El castillo está cerca del mar, en una zona donde el paisaje cambia constantemente, entre bosques, piedras y océano. Para quienes estudian su obra, esto podía tener un significado simbólico, porque Pitamiglio también creía que los espacios podían transmitir energía. A diferencia de otros arquitectos de la época, él no construía solamente pensando en funcionalidad. Sus castillos parecían casi como una extensión de su propia mente. Cada modificación, cada pasillo, cada símbolo daban la sensación de formar parte de algo mucho más personal, como si estuviera dejando partes de sí mismo dentro de la arquitectura. Con el paso de los años, el castillo empezó a deteriorarse. El clima, el tiempo y el abandono transformaron más todavía este lugar, y eso hizo que el misterio creciera, porque mientras más antiguo y silencioso se volvía, más parecía salido de una leyenda. Mientras el castillo de Montevideo parece desafiante, casi como un laberinto pensado para impresionar, este transmite algo distinto, más silencioso, aislado e introspectivo, como si uno mostrara la cara pública de Pitamiglio y el otro el lado más personal. Quizás por eso los dos castillos se sienten tan conectados, no porque haya túneles secretos entre ellos, sino porque ambos parecen construidos alrededor de la misma obsesión, la búsqueda por dejar un mensaje que no pudiese explicarse nunca del todo. Quizás lo más increíble de toda esta historia es que los castillos de Pitamiglio todavía siguen vivos, no solamente por su mera existencia, sino porque todavía provocan algo. Llámese asombro, misterio o como quieran, pero en un país donde muchas veces lo cotidiano pasa desapercibido, estos castillos lograron convertirse en algo único para Uruguay. No son solamente edificios antiguos, son parte de la identidad misteriosa del país. El castillo de la Rambla mirando al mar, como un barco detenido en el tiempo. El de las Flores aislado, silencioso y perdido entre la naturaleza. Dos lugares completamente diferentes, pero unidos por la misma obsesión, la búsqueda de trascender. Y aunque ya pasaron décadas desde la muerte de Pitamiglio, sus castillos siguen logrando exactamente lo que él quería, que nadie pudiera explicarlos del todo. Porque cuando caminás por estos pasillos, cuando ves las torres, las escaleras imposibles, los símbolos, sentís que no estás entrando solamente a un edificio, sentís que estás entrando a la mente de alguien que veía al mundo de una forma completamente distinta. Y quizás esa sea la verdadera magia que conservan estos castillos. No importa cuántos años pasen, siguen haciendo que Uruguay todavía tenga un lugar donde la historia, el arte y el misterio todavía conviven. Y tal vez este era el verdadero legado de Pitamiglio. Espero haberlos entretenido, haberles despertado la curiosidad de visitar estos lugares. Y si ya lo hicieron, me pueden dejar en los comentarios qué tal estuvo su experiencia. Yo me despido por hoy y nos estamos viendo en nuevas aventuras por el canal.